Bien, como ingenieros químicos, ¿sí? O futuros ingenieros químicos, observamos la ecuación química y lo primero que nos tenemos que preguntar es si está balanceada, ¿sí? Es muy común asumir la estequiometría tal como se da en el enunciado, asumirla de ese modo y hacer todo el ejercicio en base a esa estequiometría, y es el puntapié inicial del ejercicio, dado que si está mal la estequiometría, va a estar mal el desarrollo de todo el ejercicio. Entonces, primero chequear si está balanceada, luego por una cuestión de, digamos, de facilidad, digamos, para no trabajar con la fórmula química, por ahí se identifican con letras. Lo que nos está pidiendo es encontrar, estoy en el punto A, encontrar el volumen requerido de un reactor flujo-pistón para lograr una conversión del 80%, en condiciones isotérmicas a 650 y a una presión de 4,6 atmósferas. Bien, del teórico, ustedes tienen que haber visto, no es que tienen que haber visto, sino que vieron, porque yo estuve y sé que se dio, las ecuaciones de diseño no estoy viendo. Bien. La derivada del flujo la derivada de f sub i con respecto al volumen igual a r sub i. ¿Sí? Quiere decir que nosotros tenemos que lograr armar un sistema de ecuaciones donde habrá una ecuación diferencial por cada una de las especies que participan en la reacción química. Y fíjense, lo pongo con igual booleano, esta igualdad de términos, de miembros, ¿sí? Estamos diciendo que la velocidad de... Bien, puse grabar. Es la derivada del flujo de cada una de las especies con respecto al volumen igual a la velocidad de reacción. La velocidad de reacción, ustedes saben que es una función, en principio, una función g de t, una función de la temperatura, por una función de la concentración Entonces, si evaluamos aquí los términos, la ecuación diferencial depende, en principio, de la temperatura, podría, si el sistema es gaseoso, depender de la presión, sobre todo en esta parte, digamos, la presión es una variable eh, para, de alguna manera, determinar concentraciones, es una variable también de concentración en sistemas gaseosos. Si ustedes ven este producto y lo reemplazamos aquí, la ecuación diferencial queda como una función de la temperatura y de la composición, en este caso de las concentraciones. Tal como estamos aquí, sería función de la temperatura y la concentración. Pero
el primer miembro de la ecuación diferencial es la derivada del flujo con respecto al volumen, es decir, que tenemos que procurar que el segundo miembro de esa ecuación quede en variables compatibles, consistentes. Entonces, lo que debo hacer es llevar la concentración a una expresión en flujos. Del teórico, ustedes tienen que haber visto que la concentración es la fracción molar, bueno, lo pongo como Y sub I, ¿sí? Es la fracción molar en fase gaseosa, porque el ejercicio 1 en fase gaseosa podría ser X sub I si fuese en fase líquida, dividido el volumen molar de mezcla. Y el volumen molar de mezcla, además de, teniendo en cuenta, o sea, si es ideal, estamos hablando de presión, temperatura y composición, y si fuese no ideal, debemos conocer las propiedades críticas, eventualmente, si algún modelo termodinámico lo requiere, y además la presión, la temperatura y la composición. Quiere decir que esta concentración, ¿sí?, hasta aquí queda en función de las fracciones molares y del volumen molar de mezcla. Todo esto que estoy explicando después se va a ver más claro cuando veamos el ejercicio ya resuelto. Y sub i es fracción molar, no coincide con esta variable con el primer miembro de la ecuación diferencial, o sea, tenemos que seguir trabajándola un poco más. Entonces vamos a decir que Y sub i, ¿cómo puedo plantear la fracción molar para este sistema? Es un sistema de flujo, o sea, un reactor continuo, la fracción molar puede ser planteada en estos términos, F sub i sobre F total. Y F total es la sumatoria de todos los F sub i. No encuentro la forma en estos momentos de poder poner la sumatoria. Lo vamos a hacer para este ejercicio donde hay tres especies. Será FA, FB y FC. Tres especies son las que participan en la reacción, no menciona nada acerca de inerte, entonces A, B y C son los flujos molares de cada una de las especies. De esta manera, este total queda en función de los F sub i, esta variable es F sub i, entonces este cociente me da Y sub i, que depende de los flujos, con lo cual trasladado aquí la concentración pasa a depender de los flujos, y de esa manera, traducido a la velocidad de reacción y finalmente a la ecuación diferencial, esa ecuación diferencial termina quedando en función de los flujos, que es lo que debo lograr, porque de acuerdo, tal como lo dice el primer miembro de la ecuación diferencial, las variables dependientes son los flujos de cada una de las especies y la variable independiente es el volumen del reactor. Esta introducción que les estoy dando, para decírselo a MATCAD, hay que pensarlo, no pensarlo al revés, sino formularlo al revés. Es decir, para poder calcular el sistema de ecuaciones diferenciales, necesito plantear la velocidad de reacción. Esto tengo que plantearlo arriba. Para encontrar la expresión de la analítica matemática de la velocidad de reacción en función de las variables correspondientes, debo plantear la concentración. Entonces, arriba de la velocidad de reacción debo plantear la concentración y eventualmente la fracción molar, y el origen del problema tiene que arrancar de la solución tiene que arrancar planteando la sumatoria de los F sub i. Dicho esto, ahora les voy a mostrar el ejercicio
Bien. Primero cargo los datos, ¿sí? Tengo que tratar del enunciado de encontrar, de vincular cada dato con la variable que le corresponda. El sistema es gaseoso, ¿sí? Fase gaseosa, y fíjense en la segunda línea, dice la ecuación cinética es de primer orden, nos está dando la ley de velocidad. Entonces, eh, el flujo molar total está definido como la sumatoria de cada uno de los F sub i. Y bueno, por ahí puedo decir cosas que ustedes ya lo conocen perfectamente bien. Digamos, yo voy a tratar en este caso de ser un poco más detallista y de ir explicando más pausado. Y bueno, después ya ahí, avanzaremos más rápido, sobre todo por una cuestión de necesito que todos manejemos los mismos términos, digamos, el vocabulario de MATCAD. Para definir una función, la voy a llamar en este caso f de t, f.t, y en el argumento, que es lo que está entre paréntesis, voy a definir todas las variables de la cual depende esa variable. Si dentro del argumento pongo una variable que no necesariamente está en el segundo miembro, no importa, ¿sí? Lo que no puedo es definir por defecto, o sea, no definir alguna de las variables de las cuales depende. Entonces, yo podría poner, por ejemplo, es función de los f sub i y de la temperatura, a pesar que no es función de la temperatura, pero lo puedo poner y no pasa nada. Esto lo digo, por supuesto me da en rojo, donde lo ven en rojo, porque tengo que cambiar el argumento de todo, donde aparezca esta variable. Esto lo digo porque a veces conviene formular el argumento con todas las variables que puede llegar a ver en el problema. Esto es composición o su equivalente flujos, F sub i, o eventualmente presiones, y temperatura. Eso a medida que vayamos avanzando sobre los ejercicios, vamos a ir refrescando estas cuestiones. Entonces definimos el flujo molar total. Debo definir la concentración. Recuerden que yo había establecido que ese cociente que estoy remarcando es la fracción molar. Bien, aquí salté ese paso, no defino la fracción molar, pero ya lo defino directamente en la expresión de la concentración. Entonces defino como F sub i sobre F total por 1 sobre el volumen molar de mezcla. Lo que estoy diciendo aquí era lo que había expresado anteriormente como Y sub i sobre volumen molar. El volumen molar depende de la composición, en este caso los F sub i, la temperatura y la presión. En este caso, definido idealmente, con la ecuación, mejor dicho, definido para un sistema ideal, gaseoso ideal, la expresión es esta, donde el Z, por ser ideal, es 1. ¿Sí? Por supuesto que si consideramos la no idealidad de la fase, habrá que recurrir a algún modelo termodinámico adecuado, y eso digamos, puede hacer de que ese modelo termodinámico requiera propiedades críticas, T crítica, P crítica, factor acéntrico, etc. Y habrá que evaluarlo al momento de hacer el pedido o el llamado al modelo termodinámico que se utiliza. Bien, hasta aquí tenemos definida la concentración. Fíjense que ahora la concentración quedó definida. Además de las F sub i, apareció T y P, que lo arrastra, esa función la arrastra a partir de la forma en que definimos el volumen molar. Efectivamente, el volumen molar de mezcla, además de las F sub i, depende de la temperatura y de la presión, a pesar de que este ejercicio está planteado isotérmico e isobárico. Entonces,
¿Son variables del sistema? Sí, pero en este caso lo vamos a tratar como si fueran constantes. El escenario planteado es bajo estas variables constantes, ¿sí? O sea, estas variables definidas constantes, pero son variables del sistema, o sea que en algún momento, no sé si llegamos a verlo hoy, pero quizás mañana, cuando veamos la ecuación de balance de energía, ya la variable t va a ser una variable del sistema y además va a tener su ecuación que plantea su variación con respecto al volumen. Y cuando veamos PBR, va a haber una ecuación diferencial de la caída de presión con respecto al volumen. Entonces, esas variables que son del sistema también pasan a ser incógnitas del sistema, no son constantes, y deben formar parte de la formulación del sistema global. Bien, ya tenemos la concentración. Estamos en condiciones de poder definir la velocidad de reacción. La ley de velocidad que plantea el ejercicio es de primer orden. Si eso es así, entonces, para la especie A, la ley de velocidad se va a formular de la siguiente manera. Lo primero que tengo que chequear, esta parte del ejercicio sirve también para verificar lo que ustedes han hecho sobre la unidad 1. ¿Sí? Y en el teórico, en el apunte, está bastante bien explicado, y es acá cuando se empieza a ejercitar o a aplicar esa teoría. Bien, analicemos el segundo miembro, el signo menos. Signo más o menos corresponde a si la especie participa en la reacción como producto o como reactivo. ¿Sí? Signo menos para una especie reactivo, signo más para una especie producto. La siguiente componente de ese miembro es un 4. Ese 4 tiene que ver con el coeficiente estequiométrico de la reacción. Perdón, coeficiente estequiométrico de esa especie en la reacción. Fíjense, 4A, ¿sí? El coeficiente estequiométrico para la especie A es 4, que multiplica a la ley de velocidad propiamente dicha, que está compuesto por K. En este caso es una K que está definido como una constante, porque dijimos que lo vamos a resolver isotérmico. Entonces K, que es una función de la temperatura a 600, la K a 650 grados centígrados vale, o sea, el valor es 10 hora a la menos 1, multiplicado por la concentración. Que la concentración ya la definimos aquí. Por lo tanto, la velocidad de reacción de la especie A, de acuerdo a la expresión en el segundo miembro, queda en función de los Bf sub i, la temperatura y la presión. Vamos para la especie B. Dijimos, primero, nos fijamos en qué signo le corresponde. B es producto, signo más. Luego, el coeficiente estequiométrico que acompaña a B en la reacción es 1. Entonces, más 1, no lo estamos viendo, pero bueno, se interpreta. Luego, la ley de velocidad, K por la concentración de A. Cuidado con esto, ¿sí? No es K por la concentración de B. A no confundirse, estamos planteando velocidad de reacción de B, pero el producto es por la concentración de A. Entonces, resumiendo, siempre analizamos signo, coeficiente estequiométrico y finalmente la ley de velocidad que le corresponda. En este caso, el producto K por concentración de A. Para C en la reacción es producto, entonces signo más en la ley de velocidad, 6, que es su coeficiente estequiométrico, por K por la concentración de A. Estas son las velocidades de reacción. Para que quede un poco más claro,
podemos plantear la ecuación diferencial, o definir una variable como si fuera una ecuación diferencial. ¿Qué estoy diciendo acá? Definí df como si fuese una ecuación diferencial. No puedo definir el primer miembro como un cociente. Con esto me refiero a lo que había planteado aquí, este cociente. No puedo definirlo en el primer miembro como una variable. Por eso una forma alternativa de definirlo es directamente decir diferencial de f sub a, que es función de todas estas variables, directamente igual a la velocidad de reacción. Puedo plantear una para B y otra para C. Lo formulo de esta manera porque ustedes esperarán no encontrarse, digamos, con esto que vamos a ver aquí, sino con la ecuación diferencial. Como la ecuación diferencial de diseño de reactores PFR es la misma velocidad de reacción, esto significa que nosotros, definiendo la velocidad de reacción en las variables correspondientes, ya estamos en condiciones de resolver ese sistema de ecuaciones, que es el sistema de ecuaciones diferenciales propiamente dicho. Entonces, no tiene sentido redefinirlo de esta manera y acá usar la expresión remarcada, usarla en el resolvedor. Directamente, ya definidas las leyes de velocidad, pasamos a resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Por supuesto que estamos viendo PFR, esto no es siempre así, ¿sí? Ya vamos a ver, cuando veamos reactores en estado no estacionario, la ecuación diferencial está compuesta, o puede estar compuesta por varios términos, y entonces aquí hay que poner una expresión equivalente a la que acabo de remarcar, que englobe todos los términos que la componen. En este caso el término es único, le ponemos aquí. O directamente se pueden poner todos los términos acá, ¿sí? Eso ya con la práctica lo vamos a ir entendiendo. Conclusión, a esta altura ya tenemos definido el sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces ahora lo que hay que hacer es resolverlo. Hasta aquí donde remarco hasta la velocidad de c, lo que se ha hecho es esto, pero diciendo o planteando o definiéndolo en MATCAD como debe plantearse para que MATCAD calcule. ¿Sí? Entonces fíjense que la forma de proceder en MATCAD fue exactamente al revés, de alguna manera, al razonamiento que yo planteé en el desarrollo conceptual del ejercicio. Ahora vamos a resolver. Para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, vamos a utilizar el algoritmo de Radau o eventualmente Recafixed, ¿sí? Runge-Kutta. Cualquiera de ellos funciona, anda. Para ello vamos a ver, aquí sí, hasta donde recuerdo, no sé si en algún momento han planteado, digamos, previamente ustedes en cátedras anteriores han planteado este tipo de resolución, pero quiero detenerme un poco para que quede bien claro cómo formular el sistema de ecuaciones, cómo decirle a MATCAD que ustedes quieren calcular un sistema de ecuaciones diferenciales. Bien, ¿cómo plantear la matriz D? La matriz D, en el argumento de la matriz D le llamamos a la matriz donde vamos a plantear el sistema de ecuaciones diferenciales. En el argumento de la matriz D, el argumento está compuesto por dos elementos. Siempre el primer elemento del argumento corresponde a la variable independiente del sistema,
ya dijimos que aquí es el volumen para el PFR. El segundo elemento del argumento corresponde al vector de variables dependiente. Y aquí lo llamamos F, también, haciendo referencia a que las variables dependientes son flujos. Pero lo que ustedes ven aquí, que pareciera ser una variable escalar, en realidad, para la resolución Radoux lo interpreta como un vector. ¿A dónde va a quedar definido ese vector? Aquí. Cuando digo aquí, ustedes síganme con lo que yo remarco. Tenemos un sistema de tres ecuaciones diferenciales que ya dijimos que es la velocidad de reacción propiamente dicha, por la forma que tiene la ecuación de diseño. Pero fíjense que ahora RA, que lo habíamos definido de esta manera, fíjense cómo está definido dentro, en el argumento, dentro de la matriz D. Fíjense que es F sub 1, F sub 2, F sub 3. Y presten atención a esto para no confundirse. El sub 1, 2 y 3 es matricial. No es el punto. ¿Sí? No es la definición como hicimos acá, R sub A con el punto. ¿Sí? Es R sub A con el punto, pero dentro es F sub 1, es F sub 2 y F sub 3. El 1, el 2 y el 3 indica el orden del elemento que conforma al vector de variables dependiente que está definido en el segundo, que está definido aquí, ¿cierto? Dentro del argumento de la matriz D. ¿Qué significa esto? Que el primer elemento del vector de variables dependiente f, f sub 1, está asociado a la variable f sub a. F sub a, el flujo molar de la especie A, es una variable incógnita del sistema, como lo es f sub b y como lo es f sub c. T y P en este caso no son variables incógnitas, porque dijimos que trabajamos con a 650 y a 4,6 atmósfera en forma isotérmica e isobárica. Por lo tanto, dentro de la matriz D, fíjense que aparece T0 y P0. ¿Qué es T0 y P0? Es la definición de esas variables en forma constante, 923, porque lo debemos reportar, lo debemos definir eh, en, en escala absoluta, ¿sí? en Kelvin. ¿Sí? Esto es 923 Kelvin, o sea, 650 más 273. Y la presión es 4,6 atmósferas. Conclusión. Todas aquellas variables que no van a ser definidas como incógnitas deben estar definidas numéricamente. Y hacemos el llamado aquí adentro como lo estamos haciendo, T sub 0 o como lo hayan llamado, pero definido numéricamente. Es decir, ¿cómo le decimos nosotros a la matriz D cuáles son las variables incógnitas? De estas 5 variables incógnitas, le estamos diciendo que la primera, la segunda y la tercera del argumento en la función son incógnitas. Y lo hacemos a través de la definición matricial. Para B es lo mismo y para C lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. La ventaja de que el argumento de una función, digamos, perdón, el argumento de cada una de las ecuaciones diferenciales tenga la misma cantidad de elementos, esto nos permite copiar y pegar. Entonces, si yo lo defino de esta manera, ¿qué significa esto? Yo podría haber definido de esta manera. RA lo defino de esta manera y RB lo defino solamente, digamos, no es el caso, pero puede darse situaciones en donde bien, puede darse el caso en donde pueda plantear el argumento con distintas variables.
lo recomendable cuando planteemos el sistema de ecuaciones diferenciales es, a pesar de que no haya variables de las cuales dependa, en todo el argumento plantear la misma cantidad y calidad de variables para evitar errores. Entonces, tenemos las tres ecuaciones diferenciales y, por supuesto, como ustedes saben, todo sistema de ecuaciones debe ir acompañado y debe ser consistente con la cantidad de incógnitas. Entonces tenemos tres ecuaciones diferenciales y las tres incógnitas FA, FB y FC. ¿Qué otro elemento necesitamos para poder resolver ese sistema de ecuaciones? El vector de valores iniciales. El vector de valores iniciales es el escenario de arranque para el cálculo de un sistema de ecuaciones diferenciales. Y representa las condiciones de alimentación del reactor. Entonces, vamos a definir FA0, FB0 y FC0 corresponden a los flujos de alimentación de cada una de las especies, FA, FB y FC0. Si bien acá lo único que se alimenta es la especie A, la fosfina, perdón, 1800 moles por hora, FB y FC no se alimenta nada, y es muy importante, hay que tener cuidado con esto, el orden en que voy a definir no puede ser cualquiera. El orden debe acompañar a la ecuación diferencial que le corresponde. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que está remarcado en la matriz D corresponde a la ecuación diferencial del flujo de A con respecto al volumen. ¿Sí? Diferencial del flujo de A. La variable de arranque, de cálculo, debe ser FA0. No puede ser FB0, por ejemplo. Estaría mezclando el valor que le corresponde a una determinada variable con una ecuación que no sería la que se le puede asociar. Entonces, RA con FA, RB con FB, RC con FC. ¿Sí? Lo otro que tienen que tener en cuenta es el orden que utilicen aquí. ¿Sí? Siempre es recomendable utilizar F1, asociarlo, ¿a qué variable corresponde F1? Me pregunto, ¿a qué variable corresponde? A FA. Bien, si está el primer elemento de este vector es FA, con lo cual el primer elemento de este vector también tiene que ser FA, y la primera ecuación diferencial tiene que ser de FA. En esto seamos prolijos, no alteremos el orden de lo que estamos planteando. Por ejemplo, F2 corresponde a FB, tal como estaba definido. Entonces, el segundo elemento del vector de variables corresponde a la variable FB, la segunda ecuación diferencial es de FB, y el valor inicial de la variable es FB0. ¿Sí? Bien. Y finalmente, antes de llegar al pedido de resolución del sistema de ecuaciones, tenemos que definir otras variables. Primero, variable independiente. La variable independiente debe definirse desde dónde arranca y el valor final de la variable independiente. Desde dónde arranca generalmente es sencillo. Siempre va a ser 0, o la mayoría de las veces va a ser 0. Justamente como es una variable independiente, yo tengo la posibilidad de fijarle el rango de evaluación de ese sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, voy a decir de que para un volumen de reacción 0, ¿sí?, que es lo que estoy diciendo aquí, volumen de reacción inicial 0, los valores de las variables dependientes son las definidas en el vector F0.
Es decir, alimento F a 0, FB0 que es 0 y FC0 que es 0. De alguna manera, lo que estamos reflejando con estas variables, las que están remarcadas, F0 y B sub I, es como que estuviera parado en la entrada del reactor. Es decir, al volumen cero del reactor, ¿qué es lo que yo puedo observar? ¿Qué estoy alimentando ese reactor? Eso es fijar la condición inicial para el cálculo del sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Qué pasa con este valor final que debemos definir de la variable independiente? Ese valor final, en principio, es al tanteo. Todos llegado a este punto tenemos el mismo problema, ¿sí? ¿Por qué está a 6.000? ¿Por qué fue definido en 6.000? No hay nada que lo diga. En el enunciado no se puede inferir nada acerca de ese valor. Entonces no tengo posibilidad, de alguna manera, digamos, de orientarme por dónde va a andar ese valor. Entonces tengo que probar con algo. Tengo que poner un valor final y después, cuando chequee los resultados, son los que me van a ir diciendo si debo aumentar o disminuir ese valor. Voy a avanzar y espero de que nos vayamos dando cuenta de lo que estoy diciendo. N. N es la cantidad de valores que quiero que me devuelva Radau. Radau resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales por incrementos, ¿sí? Y esos incrementos en la variable independiente lo establece Radau. Si bien la cantidad de cálculos que hace Radau no está muy claro, digamos, porque está muy encriptado, forma parte del algoritmo de resolución que tiene MATCAD, y no sé qué hace detrás de todo esto, porque no sé cómo está programado. Yo lo que le estoy diciendo con N es que me devuelva 5.000 resultados. En realidad 5.001 me va a devolver. Me va a devolver la solución en el inicio del problema, es decir, a la entrada del reactor, y 5.000 valores más. ¿Cuántos cálculos hizo Radau? No sé, es problema de Radau. Pero quiero que me devuelva y me muestre 5.000 valores, 5.000 resultados. ¿Está bien 5.000? ¿Es mucho? ¿Es poco? El 5.000, digamos, no, también aquí no hay un valor establecido que deba siempre respetarse y usarse de esa manera. Pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Cuando ustedes, mientras más valores le piden, primero va a demorar más el cálculo. Cuando son sistemas sencillos como este, calcula rápido, entonces puedo pedirle más valores. Por ahí con sistemas más complejos, si le pido más valores, probablemente demore un poco más en calcular. Al tener más valores, tengo más precisión al momento de evaluar las gráficas o los perfiles. Entonces por ahí es recomendable, digamos, en la medida que se pueda y no retarde el cálculo, usar valores por lo menos de 1.000. Y si no, por ahí se le pueden pedir menos cálculos y ya, digamos, los fines de obtener una respuesta ya es suficiente. Finalmente llegamos al llamado del algoritmo para que resuelva. S, la variable S, pueden llamarlo de cualquier manera, son variables definidas, S, yo le llamo S de solución, y definimos, o hacemos, mejor dicho, el llamado al algoritmo para que resuelva. Radau. Cuidado con esto, Radau, hay que llamarlo la primera con mayúscula. Digo esto porque es común a veces poner todo en minúscula y no calcula, o sea, no interpreta, marcar que uno le está haciendo el llamado al algoritmo. Entonces, bien. Entiendo que ingresamos todos. Siempre voy a dar un tiempo para darle posibilidad a que todos nos reconectemos. Lo que sí, recién se veía por chat, si hicieron consultas, quizás no las pueda ver. Por lo tanto, si había alguna consulta, o sea, no las había visto,
por favor vuélvanlas a escribir. Estaba explicando lo de Radau, de escribir la primera letra con mayúscula, de esa manera hago llamado al algoritmo, y dentro del argumento de Radau, el argumento se compone de la siguiente manera. ¿Cómo le decimos a Radau lo que debe calcular? Primer elemento del argumento, F0, ¿sí? Es el vector, dijimos, de valores iniciales de las variables dependientes. Bien, quedé detenido viendo las consultas. Ok, ya las respondo. Cuando termine de mostrar el ejercicio, respondo las consultas por chat. Entonces, el primer elemento ya dijimos, el segundo elemento es el volumen inicial, el tercer elemento del argumento, el volumen final, la cantidad de elementos, perdón, de resultados que quiero que nos devuelva o que nos muestre Radau, y finalmente le pasamos la matriz de ecuaciones diferenciales, la matriz de ecuaciones diferenciales. Con eso, Radau tiene todos los elementos necesarios para poder calcular el sistema de ecuaciones diferenciales. Bien. ¿Qué nos devuelve si le pido S igual de resolución? ¿Qué nos devuelve? Presten atención porque esto va a ser siempre, bueno, de hecho está escrito y creo que en el PDF tiene que haber salido, digamos, siempre la primera columna de la solución de Radau va a ser la variable independiente, en este caso el volumen. A partir de la segunda columna, todas las columnas que se agreguen corresponden a las variables dependientes. Y el orden va a ser de acuerdo al orden que establecimos en el sistema de ecuaciones diferenciales, es decir, ecuación diferencial de A, de B y de C. La segunda columna corresponderá al flujo molar de A, la tercera al flujo molar de B y la cuarta al flujo molar de C. El orden en que resulta siempre va a ser de esa manera, es decir, lo establecimos un poco nosotros en cuanto a las variables dependientes. Lo que sí está claro es que siempre la primera columna va a responder a la variable independiente, en este caso el volumen. Y luego las variables dependientes se acomodarán en función de cómo nosotros planteamos el sistema de ecuaciones diferenciales. Fíjense que la primera fila de la solución, como les había anticipado, corresponde a la solución a la entrada del reactor. Fíjense, al volumen 0, la especie A, el flujo molar de la especie A es 1800 moles por hora, no se alimenta nada de B y no se alimenta nada de C. Y fíjense que a partir ya de la segunda fila, el incremento, ¿sí?, es 1,2. 1,2 ¿en qué unidades? Litros. Ya vamos a ver por qué o sea, qué es lo que define que sea litros. Entonces, el siguiente valor en el que resolvió es a 1,2 litros. Observa que el flujo molar de A ya disminuyó, porque es reactivo. B y C suman algo, siendo los dos productos, ya tenemos algo de B y de C. A 2,4 sigue disminuyendo A y sigue aumentando B y C. Y así sucesivamente hasta la cantidad de valores, y fíjense que hay 5001 valores de respuesta. Fíjense el valor final de la variable independiente, es el que habíamos definido como BF, 6000. El remanente, el flujo remanente de la especie A, ¿qué es el flujo remanente de la especie A? Es a la salida de ese reactor, bajo el escenario de los 6000 litros, el flujo de A, hay algo de reactivo remanente,
que se traduce en este caso 11,5, 11,527 moles por hora. Y la producción, tanto de fósforo como de hidrógeno, está establecida en estos números. Bien, esta es la solución. A partir de acá, de aquí para abajo, todo lo que debemos hacer es procesar la información resultante. Para procesar la información resultante necesitamos saber qué es lo que estamos buscando. Para eso nos vamos a la consigna. La primera consigna era calcular el tamaño del flujo del reactor flujo-pistón considerando el comportamiento ideal de la mezcla. ¿El tamaño para qué? ¿Cuál era el objetivo? El volumen, o sea, el tamaño o el volumen o la longitud eventualmente de ese reactor flujo-pistón para lograr el 80% de conversión. Entonces, ahí nos está diciendo que nos interesa es el perfil de conversión. Debo buscar para qué volumen de reactor yo obtengo el 80% de conversión, porque esa va a ser la respuesta a la consigna que estoy estableciendo. Entonces, primero, voy a redefinir, cuando hablo de redefinición, es, como voy a procesar los datos resultantes, necesito ahora llamarle a cada columna de la matriz solución, ponerle nombre, o sea, llamarlo a cada elemento resultante por su nombre. Dijimos que la columna, esta es la forma de hacer el llamado a la columna, la primera columna de la matriz S la voy a llamar volumen de PFR. La segunda es el flujo molar de A, la tercera el flujo molar de B, y así con C la cuarta columna. Quiere decir que a partir de este momento, cada una de las columnas del vector solución que devolvió Radau ya tienen su nombre, y estoy en condiciones de poder procesarlo. Conversión, y acá sí me pierdo un poco si se vio en el teórico, pero rápidamente, la conversión, que es una medida de la evolución de la reacción, se define, lo vemos aquí, se define como el cociente de esta diferencia, estoy hablando de lo que se alimentó de la especie A, menos lo que sale, el remanente que sale de la especie A, que sale, me refiero del reactor, dividido lo que se alimentó. Entonces, esta diferencia, lo que se alimentó menos lo que sale remanente, la diferencia está dando los moles que reaccionaron de la especie A. Entonces, los moles que reaccionaron de la especie A, dividido los moles que se alimentaron de esa especie, nos define la variable a la que llamamos conversión. Si tenemos una conversión del 100%, ¿qué significa? Para que una conversión del 100% o que sea igual a 1, significa que todo el reactivo que se alimentó pasó o reaccionó y fue a productos. ¿Qué significa? Que esta variable sería 0, no tengo nada de remanente a la salida del reactor. Si es 0, me queda f sub i0 sobre fa, sobre f sub i, o sea, fa0 sobre fa0 es 1. Entonces, en reacciones irreversibles, si definimos un volumen de reacción lo suficientemente grande como para que la reacción progrese hasta finalmente no quede más reactivo, entonces vamos a lograr la conversión 1. Este escenario no es factible cuando la reacción es reversible, porque lo máximo que podemos llegar a obtener en una reacción reversible es la conversión de equilibrio, que está definida por la termodinámica del sistema. No es un fenómeno cinético, sino un fenómeno termodinámico. Entonces, para este caso que la reacción es irreversible, vemos el perfil de conversión versus volumen de PFR, vemos el progreso que tiene la conversión hasta llegar prácticamente a 1.
Pero a mí, ¿qué me interesaba? De acuerdo a la consigna, me interesa saber qué volumen de PFR necesito para convertir el 80% de lo que he alimentado. ¿Sí? Entonces, obteniendo este perfil, una de las posibilidades, recuerden que lo que yo estoy explicando es una alternativa de resolución, pero después, digamos, puede haber variantes en la secuencia o el uso de alguna otra herramienta que, digamos, nos lleve a una respuesta equivalente. Eso depende del uso de la práctica que tengamos con MATCAD. Entonces, una de las formas que se me ocurre de poder eh, determinar qué volumen le corresponde al 80% de la conversión es usando el trace, la herramienta trace. Esto es, sobre la gráfica, hago clic derecho, voy a trace, y cuando tengo esta ventana sobre la gráfica, me detengo, o sea, me posiciono sobre la curva en algún punto, y fíjense que aquí aparecen valores, en la ventanita, aparecen valores para la coordenada X y para la abscisa Y. Perdón, para la abscisa X y la ordenada Y. Entonces, en Y, que leemos la conversión, estamos al 78%. Fíjense que me puedo ir moviendo. Lo que debo procurar es aquí leer el 80%. Bien, por ahí estaríamos. 80%. Y por lo que estamos leyendo, en la abscisa X, donde leo el volumen, serían 1643 litros lo que necesito de reactor en condiciones de operación flujo-pistón para poder lograr el 80% de conversión de esta reacción. ¿Sí? Bien. ¿Cómo puedo dejar de marcado el 80% y el volumen que he establecido? Se le hace doble clic sobre la gráfica, se pone Show Markers, lo puedo hacer sobre el eje X y sobre el eje Y. Fíjense que aquí está tildado la opción Show Markers y nos habilita a poder definirle un valor numérico que nosotros querramos de alguna manera distinguir, diferenciar o destacar en la gráfica. Entonces aquí el 0,8 y el 1643 es simplemente poner el valor en este cuadrito, tanto en abscisa como en ordenada, y se les va a definir o remarcar lo que estamos tratando de identificar. Bien, a ver, vuelvo un poquito hacia atrás. ¿Por qué la conversión está definida con respecto a qué va a pasar cuando una reacción química tenga más de un reactivo? Aquí es A que da B más C, pero podría ser A más B que da C más B. Lo voy a hacer siempre con respecto a A, puede darse con respecto a B. La conversión siempre se define con respecto al reactivo limitante. Y por convención, vamos a adoptar que el reactivo A siempre es el reactivo limitante. En conclusión, la conversión, de alguna manera, va a ser siempre de A. No quiere decir que no se pueda calcular la conversión de B, solo que si no es el reactivo limitante, la conversión, imagínense una reacción que es A más B, que da productos, si B no es el reactivo limitante, y a pesar de que la reacción es irreversible, la conversión no puede llegar a progresar a 1, como sería lo esperado, es decir, podemos aumentar el volumen del reactor todo lo que quisiéramos, y nunca vamos a lograr una conversión unitaria, porque el reactivo no es el reactivo limitante. Entonces siempre va a quedar con un remanente, la especie B en este caso, porque A ya se agotó, la reacción terminó, pero me queda remanente B. Entonces nunca logro la conversión de 1. Como la conversión es una variable que permite el seguimiento de una reacción, lo recomendable es siempre hacerlo con respecto al reactivo limitante,
de tal modo que nos permita evaluar todo el abanico de posibilidades. Con esto me refiero, la conversión va a ser siempre entre 0 y 1. Entonces, para poder evaluar todo el perfil desde 0 hasta 1, necesito trabajar con reactivo limitado. Y otra cuestión que quería aclarar, que había quedado ahí pendiente, era el tema de las unidades. ¿Por qué usamos litros? ¿De dónde viene la unidad de litros? ¿Por qué yo definí 0 litros y 6.000 litros y no fueron metros cúbicos, por ejemplo? Bien, tenemos que irnos a ver cuál es la variable que definió ese litro. Si vamos a datos, fíjense R. ¿Dónde usamos R? En el volumen molar. Y R está expresado en un valor definido en litro, atmósfera, Kelvin, mol. O sea, de alguna manera se impone la variable o la unidad litros al definir el valor de R. Si hubiera definido otro valor de R, por ejemplo, en metros cúbicos, entonces debería haber utilizado, o al menos la magnitud, el valor numérico que voy a obtener de la variable volumen, va a ser expresada en metros cúbicos. Bien, los flujos, eso es con respecto a la variable independiente. Los flujos, estas tres columnas, la 2, 3 y 4, son flujos molares por hora. Eso es sencillo porque viene definido a partir del dato del flujo molar de alimentación de A, en este caso 1800 mol por hora. Entonces, de alguna manera, a partir de ahí ya queda definido cuál es el flujo molar. Y algo más que quería comentarle respecto a esto. Bueno, bien. Alguna pregunta que probablemente se estén haciendo es si las variables datos las defino con unidades. Fíjense que acá claramente no están definidas con unidades. Yo he puesto las unidades al lado y fuera de la expresión de definición. Esto es, yo prefiero trabajarlo así porque hay situaciones donde trabajar con unidades en la resolución de sistemas de ecuaciones puede ser complejo, se nos puede llegar a complicar. Algunos años hemos intentado decir, trabajemos con unidades, y llegábamos a algunos ejercicios donde trabajar con unidades era muy complicado, digamos, o no se podían resolver contemplando unidades. Entonces finalmente decidimos establecerlo de esta manera. Este ejercicio se podría haber resuelto con unidades, ¿sí? Todo lo que tengo que hacer en la matriz D es adimensionarlo de alguna manera, o definirle las dimensiones, es decir, tendría que haber puesto aquí las unidades en las que quiero que me devuelva el resultado, a partir de haber definido cada una de estas variables con unidades. Entonces, en este caso se puede resolver. Habrá casos en los que no, y digamos, para no andar con esto de que acá sí y acá no, prefiero resolverlo de esta manera y que el análisis dimensional lo haga cada uno de ustedes. Por eso ponerle la unidad al lado a cada una de las variables datos y después ir haciendo un seguimiento de las dimensiones que toma cada una de las variables que vamos definiendo es muy importante, porque muchos de los problemas me refiero a fracasos en la resolución de ejercicios, tienen que ver con cuestiones dimensionales, o sea, los problemas de conversión de unidades, y no con la formulación. Muchos ejercicios, la formulación está correcta, es adecuada, y numéricamente da mal, y mucho tiene que ver el análisis de unidades. Bien. Entonces, sigamos. Hasta aquí sería la respuesta al inciso A. El volumen requerido, 1.643 litros para lograr el 80% de la conversión.
La consigna B, ¿qué flujo de reactivo remanente resulta? Para eso grafico el perfil de flujo molar de cada una de las especies, ¿sí? Entonces podemos graficar el flujo molar de cada una de las especies con respecto al volumen, y la que me interesa, de acuerdo a la consigna, es el flujo molar de A, donde para 1643 litros, de acuerdo a lo que habíamos establecido anteriormente para la conversión, el flujo molar remanente de la especie A, del reactivo A, es 359,98 moles por hora. ¿Qué quiere decir? Que para mi reactor, que voy a utilizar para lograr el 80% de conversión, estoy perdiendo de reactivo ese valor, 359,98 mol por hora. Bueno, esta es una forma de verificación, eso es lo que yo les comentaba recién, que digamos, con el uso de herramientas se puede ir por caminos alternativos y llegar a la misma respuesta. Acá fíjense que por gráfica, de acuerdo a la precisión gráfica, utilizando trace, digamos, la resolución me permitió decir 359,98. Sin embargo, si planteo un sistema de este tipo resolviendo con root, root es un resolvedor de raíces. Es decir, el argumento de root se compone de dos partes. Fíjense, la coma separa las dos partes. La primera parte es la ecuación expresada en forma implícita. La ecuación que ustedes ven remarcada corresponde a la conversión. ¿Qué estoy diciendo? Esta expresión, que es la conversión propiamente dicha, ¿sí?, escrita en forma implícita, estoy forzando a que la variable FA tome el valor que sea necesario para que la conversión sea 0,8. De esa manera, y el segundo elemento del argumento es la variable que quiero que devuelva. Entonces, root requiere de un valor inicial de la variable FA, definido en cualquier valor. Rectifico, no tiene que ser cualquier valor, tiene que ser un valor razonable. Si arrancábamos con 1800 moles por hora, sería conveniente, digamos, siendo reactivo, establecer un valor inferior a 1800. Se puede definir cualquier valor, o sea, definiendo un valor arriba de 1800 también va a calcular. En algunos casos por ahí puede que no. Me refiero a esto, que tratemos de ser razonable al momento de definir un valor inicial, porque por ahí no converge, o puede, en el caso de que pueda haber varias raíces, ecuaciones que tengan varias raíces, puede converger a una raíz u a otra, dependiendo del valor inicial que pusimos. Entonces es conveniente poner un valor, hacer un análisis previo de qué valor puedo llegar a definir para que la ecuación calcule y haga su valor confiable. Entonces, FA igual al algoritmo root, calcula la raíz, le pido igual, y me devuelve 360. ¿Qué está diciendo acá? Que el valor que toma el flujo molar de la especie A remanente, o que sale del reactor, para una conversión del 80%, corresponde a 360 moles por hora, frente a los 359,98 que había leído de gráfica. Esta es una manera alternativa. La explico porque, digamos, es una herramienta que pueden sumar, una herramienta adicional, pero con esto, con la lectura de la gráfica es suficiente. Perdón, voy a hacer un paréntesis nada más que para chequear los chats antes de que se cierre. ¿Podría repetir lo de la conversión con respecto a una reacción reversible o no reversible? Bien. Lo que intenté decirles, la conversión tal como está definida, de acuerdo a la definición que ustedes ven de conversión, para una reacción irreversible, es la instancia, o es una forma en que la reacción puede evolucionar completa. Eso significa de agotar todo el reactivo. ¿Qué significa agotar todo el reactivo? No voy a tener nada a la salida del reactor. Entonces, si propongo un volumen de reacción lo suficientemente grande como para agotar todo el reactivo, la variable que está
remarcada es 0. Eso hace que la conversión sea 1. Eso es en reacciones irreversibles, es factible. Ahora, en reacciones reversibles, la reacción nunca puede llegar a 1 porque es una reacción de equilibrio. Y siempre me va a quedar algo de reactivo remanente, porque así es el equilibrio. ¿Qué es lo que domina el equilibrio o lo establece? Es la termodinámica del sistema. O sea, ustedes lo tienen que haber visto en físico-química, donde deben haber encontrado por el método de relajación la conversión de equilibrio de una reacción reversible. Esa conversión de equilibrio nunca es 1, porque el hecho de ser 1 indicaría de que está completamente desplazado hacia la derecha el equilibrio, y justamente por ser de equilibrio siempre queda algo de reactivo remanente. Entonces, la conversión máxima que puedo llegar a obtener no va a ser 1, sino la que la termodinámica del sistema impone, que es la conversión del equilibrio. Y la otra consulta, ¿cómo defino, cómo nos damos cuenta del valor final de BF, o sea, del volumen final? Bien. ¿Cómo nos damos cuenta? Buena pregunta, porque me había faltado explicarlo. Frente a este perfil, frente a la consigna, yo todo lo que necesito es un perfil hasta el 80%. Todo el resto del perfil, de acuerdo a la consigna, de alguna manera para dar la respuesta no me sirve. O sea, lo podemos ver, está todo bien, pero digamos, no, a los fines de poder responder, no tiene ningún valor agregado. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Yo definí 6.000, fíjense que acá está el valor final de BF, está en 6.000. Si hubiera definido, por ejemplo, 1.500, el perfil lo grafica hasta 1.500, pero no llego al 80% de conversión, entonces no logro obtener la respuesta deseada. ¿Qué pasa si defino un volumen final de 60.000? Llega a 1 la conversión, se mantiene estable en 1, pero la información que a mí me interesa, fíjense que queda muy marginada a la izquierda. O sea, no tengo, digamos, por una cuestión de precisión, necesito, digamos, lo recomendable es que aquí quede visiblemente algo manejable. Entonces, es conveniente establecer un valor final de volumen razonable que me permita a mí obtener la respuesta o poder establecer una respuesta. Entonces, ese 6.000 no es un valor que deba ser así. Este 6.000, digamos, pueden haber definido 4.000, 5.000, hasta 2.000 y les podría haber servido para poder resolver el ejercicio. Después también había otra consulta. Profe, puedo ver en la tabla y buscar el valor de volumen de 1.615 y ver el remanente. Sí, eso puede ser. Las unidades de la K de equilibrio definen la unidad de los flujos molares. Eh, a ver, una de las propuestas, por ejemplo, una de las consultas
Si a la variable de conversión le pido igual, y después aquí elemento por elemento voy chequeando hasta encontrar el 80%, ¿sí? Por ejemplo, el elemento 1368, me fijo en el elemento 1368 y luego en el vector de flujo molar de A busco exactamente el mismo elemento, el 1368, y el valor que le corresponde a ese elemento en el vector correspondiente en FA, esa sería también la respuesta, ¿sí? Es otra alternativa, ¿eh? O sea que también lo puedo de alguna manera manejar o sea, de esa forma. Después, consulta, otra consulta. Las unidades de la K de equilibrio me definen las unidades de los flujos molares. Los flujos molares, los flujos molares vienen establecidos por los valores de datos, o sea, algún dato de alimentación debo tener, ¿sí? Entonces, por ahí, como es en este caso, las unidades de los flujos molares lo establece a partir del valor dato de la especie A. Pero puede suceder de que haya situaciones en donde deba hacer una conversión de unidades. Por ejemplo, si la velocidad, si la K de reacción o si la velocidad de reacción viene expresada en unidades de concentraciones, pongamos como ejemplo, en lugar de mol, kilomol, kilomol por litro, ¿sí? Y los flujos molares de alimentación están en mol por unidad de tiempo, o mol por hora, estoy teniendo una variable dato, que es el flujo, en moles por unidad de tiempo por hora, y una variable de concentración en kilomol por unidad de volumen. Eso significa que hay un factor de conversión de 1000 de kilomol a mol, que en algún momento tengo que, o modifico las unidades de la reacción química y lo llevo a, perdón, las unidades de la concentración y lo llevo a mol por unidad de volumen, o llevo los flujos, cuando digo llevo los flujos, el dato del flujo, por ejemplo, para el ejercicio que estábamos viendo era la especie A, lo llevo a unidades de kilomol por unidad de tiempo. Pero sí debo revisar, obviamente, siempre la consistencia de las unidades, eh, y respondiendo enfocado a la pregunta, los flujos molares adoptan las unidades, ya sea del dato que tenemos o ya sea en el proceso de resolución del ejercicio, si hubo alguna conversión en el camino, me llevará a otra unidad de flujo, pero bueno, finalmente el resultado va a adoptar la unidad convertida. Podría repetir el inciso B, ya lo vemos nuevamente. El flujo de B al 80% coincidió con FA en el root de la gráfica. Bueno, esa consulta lo voy a chequear porque no la estoy entendiendo. Bien, reactivo remanente sería lo que no reaccionó, correcto. ¿Sí? Lo que estoy diciendo con reactivo remanente es, yo parado a la salida del reactor, estoy chequeando a ver si estoy teniendo pérdida de reactivo. En la mayoría de los casos yo voy a querer que mi reacción evolucione consumiendo la mayor cantidad de reactivo posible, o sea, tratando de producir alguna especie, estoy buscando un producto deseado. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es convertir, en la mayoría de los casos, convertir todo el reactivo. Si estoy parado a la salida del reactor y estoy viendo que estoy teniendo pérdida de reactivo, a eso le llamo reactivo remanente. Estoy teniendo a la salida del reactor un reactivo que no reaccionó y que, bueno, en algún momento habrá que separarlo, habrá que
realimentarlo, o sea, hay que procesarlo, ¿sí? Y bien. Me decían del inciso B. ¿Qué flujo de reactivo remanente resulta si mi reactor, si la decisión que yo tomé finalmente es hacer un reactor de 1643 litros para poder lograr el 80% de conversión? ¿Qué reactivo remanente tengo? Vengo al perfil de flujos molares y una de las formas era haciendo lectura directamente de la gráfica. Sobre la abscisa, leo el volumen del reactor, 1643, y sobre la ordenada voy a leer, me paro sobre la curva roja, ¿sí? Y en este caso, por ahí creo que estoy entendiendo un poco la consulta del reactivo B. Es correcto, fíjense que justo en ese punto, la curva de la especie B pasa más o menos por ese punto. Entonces pareciera que en ese punto el consumo del reactivo A coincide o más o menos se parece a lo que es el producto B, la producción de B, pero fue casualidad, o sea, no nos quiere decir nada en particular. Es una situación que fue así, pero no tiene que serlo siempre, o sea, es una situación particular. Entonces, eh, para los 1643, que fue mi variable de decisión, ¿sí? Mi reactor va a tener 1643 litros. Bien, voy a obtener una pérdida de reactivo, a lo que yo le llamo reactivo remanente, sin reaccionar, de 360 mol por hora. Y finalmente, el inciso C. ¿Qué tiempo espacial demanda lograr la especificación de la conversión? Lograr la especificación de la conversión. Tiempo espacial. El tiempo espacial, esto tampoco estoy seguro de que lo hayan visto en el teórico, para reactores continuos. Bien, retomé la grabación. Estaba con el tiempo espacial, que es la consigna C. Para reactores continuos como los que estamos viendo en el caso de PFR, el tiempo espacial vendría a ser como un tiempo de retención en el reactor. ¿Sí? Yo trato de explicarlo, digamos, si sé que tiene la herramienta pizarra, pero digamos, ejecutarlo con el mouse es un poco complicado. Si tuviera el pizarrón, yo les haría el grafiquito y por ahí trataría de explicarlo. Yo esto les pido que consulten el Fogler, la definición de tiempo espacial, donde es muy claro. Básicamente considerando una condición de flujo tapón, si nosotros generamos, imagínense que pueden hacer el seguimiento a alguna molécula en particular, ¿sí? Y un trazador que no reacciona. Entonces, el tiempo medio que esa molécula pasa desde que ingresa al reactor hasta que sale, el tiempo de trayectoria o el tiempo que estuvo, digamos, dentro del reactor, se le llama tiempo de retención. En un reactor batch es mucho más claro, porque los reactores batch o por lotes, yo pongo los reactivos, lo dejo determinado tiempo reaccionando, corto la reacción, y entonces el tiempo de retención fue 1 hora, 2 horas, lo que sea, es el tiempo que estuvo reaccionando. La pregunta en los reactores continuos es, ¿cuánto tiempo estuvo reaccionando?
digámoslo así, una molécula, por ejemplo, ¿cuánto tiempo permaneció dentro del reactor desde que entró hasta que salió del reactor? Una forma de medir eso es con la variable llamada tiempo espacial. Es una variable de estimación del tiempo de residencia o del tiempo medio de residencia, porque tiene sus debilidades. La definición del tiempo espacial es, en este caso, discúlpenme, lo voy a hacer porque no está claramente, tau. El tiempo espacial se define como tau, es la variable que generalmente se utiliza para identificar el tiempo espacial, es el cociente entre el volumen del reactor y el caudal volumétrico de alimentación. Ojo con esta variable, caudal volumétrico de alimentación. No es flujo molar, caudal volumétrico, o sea, unidad de volumen por unidad de tiempo. Quiere decir que un reactor de una capacidad determinada, dividido por el caudal volumétrico que estoy alimentando, me da como resultante una variable de tiempo y que en principio indicaría el tiempo de retención, el tiempo medio de retención. Digo en principio porque fíjense que está evaluado en Q0. Este Q0 es el caudal volumétrico de entrada, pero no necesariamente puede mantenerse constante. Lo voy a decir con un ejemplo bastante doméstico, claro, ¿sí? Si a la entrada del reactor se está alimentando, por ejemplo, 1 litro de agua y 1 litro de alcohol, a la salida del recipiente del mezclador, probablemente, o sea, no tengamos 2 litros por unidad de tiempo, ¿sí? Supongamos que sea un litro por minuto de agua y 1 litro por minuto de alcohol, de etanol. A la salida de ese mezclador no vamos a tener 2 litros por minuto, porque hubo un fenómeno de mezclado con una interacción, con una cierta no idealidad de la mezcla, donde ha afectado ese caudal volumétrico. ¿Qué significa esto? Que si este fuese uno de los casos en donde el caudal volumétrico no permanece constante, entonces el tiempo medio de residencia sería aproximado, pero no el correcto, ¿sí? o el preciso, el exacto. ¿Sí? Bien. Dicho esto, espero de que se haya entendido lo que quise explicar, el concepto que tiene tiempo de retención. El tiempo de retención, ¿para qué usamos el tiempo espacial? Es una variable alternativa al volumen para tomar decisiones en reactores continuos. Entonces, por ahí, en lugar de decir, digamos, ¿qué volumen necesito para obtener el 80% de la conversión? Se puede preguntar qué tiempo de reacción necesita mi sistema para lograr un 80% de conversión. Entonces, para este caso particular, el tiempo espacial de nuestro reactor, ¿a qué le llamo nuestro reactor? Al que decidimos a partir de la conversión, que eran los 1643 litros, dividido el caudal volumétrico. ¿Cuál es? Lo tenemos que calcular. ¿Cómo se define el caudal volumétrico? Y esto sí, creo que lo vi en el teórico. El caudal volumétrico es igual a F sub I 0 dividido la concentración C sub I 0. Es decir, lo que estoy alimentando, el flujo de la especie que estoy alimentando dividido su concentración, me da el caudal volumétrico. Y está expresado, fíjense, como F sub I, o sea, cualquiera de las especies que tome en consideración, bueno, en este caso particular, B y C son 0, entonces no me daría nada, pero cualquiera de las especies que sean distintas de 0, que se alimenten en el reactor, generalmente las especies reactivos y eventualmente algún inerte, pueden utilizarse para calcular el caudal volumétrico. Esto también es igual al flujo
total de alimentación dividido la concentración total en la alimentación. Es decir, que si hago la sumatoria de los flujos de las especies que estoy alimentando y obtengo la concentración total de esa mezcla, haciendo el cociente, también me va a dar el mismo valor de caudal volumétrico. Bueno, en este caso, lo que alimento es A. La concentración en la alimentación lo puedo calcular porque la expresión de concentración la tengo, lo evalúo las condiciones de entrada, y el caudal volumétrico lo obtenemos con este cociente. Teniendo el caudal volumétrico, nos está diciendo que el tiempo medio de retención en el reactor, y cuando digo reactor es el que decidimos, el de 1643 litros, el tiempo de retención es 0,05 horas. Bien, aquí terminaría en principio el ejercicio. Yo entiendo que la explicación de todos los ejercicios primero, este ejercicio es un ejercicio sencillo. ¿Sí? Es un ejercicio que, digamos, siempre decido arrancar por un ejercicio de este tipo, como para introducir en el tema del desarrollo práctico de IRQ. Me llevó bastante tiempo, para mí también es nuevo este medio de transmisión, en lograr comunicarle, eh, eh, digamos, un ejercicio. Entonces, quizás me extendí un poco más de lo que yo pretendía. Y también traté de ser muy puntual, o sea, muy detallista. Hay cuestiones que ya las vamos a ir dando por sentadas y vamos a pasar de altos, y ya no voy a volver a explicar lo que es Radau, cómo formular una matriz D, o sea, ya ahora va a ser trabajar sobre planteos conceptuales del ejercicio, teniendo en foco las consignas y yendo, digamos, encaminados a dar la respuesta. Entonces, yo quisiera que ahora ustedes traten, perdón, voy a volver, en el punto D es repetir el inciso A, B y C, pero ya utilizando un modelo termodinámico. ¿Qué significa estos, digamos, si hubiese un sistema que no tiene las características exactamente de una mezcla ideal, entonces deberíamos utilizar algún modelo termodinámico de predicción del comportamiento de esa mezcla, y precisamente para este caso, de lo que sería el volumen molar de mezcla. El volumen molar de mezcla, para un sistema considerando su no idealidad, el factor de compresibilidad, o sea, el Z, puede estimarse con un modelo termodinámico, o directamente se puede estimar el volumen molar de mezcla haciendo el llamado al modelo termodinámico. En este caso está inducido a utilizar Schwab-Rayleigh-Chuon. Digamos, bueno, hay otros modelos, Penn Robinson, por ejemplo, BTPR, cualquiera de los modelos que ustedes ya conocen podría llamarse. ¿Cuál es el adecuado? Bueno, ya es una cuestión que por ahí excede un poco el objetivo de la cátedra de IRQ. La decisión hay que tomarla desde el punto de vista de cuál es la mezcla o los componentes que estoy manejando y cuáles son los modelos termodinámicos recomendados. Como aquí esa parte la vamos a obviar, ese tipo de análisis y asociación entre la mezcla que tenemos y el modelo termodinámico a utilizar, inducimos a un determinado modelo termodinámico y a usarlo para ver cómo implementarlo, pero obviamente que siempre es discutible si es si un modelo predictivo bueno o no, exitoso o no de alguna manera, que tengamos en cuenta que digamos, el éxito de por ahí un cálculo, un diseño, pasa por un modelo termodinámico apropiado. Entonces, para el inciso D sería cómo utilizamos el volumen molar de mezcla haciendo el llamado a un modelo termodinámico. Ustedes en autogestión tienen que tener del ejercicio 1 las propiedades termodinámicas. A partir de esas propiedades termodinámicas, todo lo que tenemos que hacer es
llamar, primero, utilizar la referencia del modelo termodinámico, insertar la referencia. A ver, esto creo que lo tengo resuelto más abajo, para no perder tanto tiempo. Todo lo que están viendo que estoy pasando de largo no está relacionado con la solución del tema. Bueno, acá debería insertar la referencia correspondiente, obviamente no la tengo adecuadamente referenciado, ¿sí? Ustedes insertan la referencia. Luego, el volumen molar de mezcla, hacen el llamado a la expresión del modelo termodinámico que ustedes han escogido, y eso lo van a encontrar entrando a la referencia de cómo hacer este llamado y esta formulación. Fíjense que acá al volumen molar de mezcla relacionado con Swab-Redlich-Hugol pide T crítica, P crítica, factor acéntrico, que ustedes tienen esa info, la composición T y P. La presión debe pasarse en bares, por eso van a ver este factor de conversión de 1,013 para convertir de atmósfera a bar. La temperatura y la presión dijimos que es isotérmico isobárico, son conocidas. Y la composición, que todos esperaríamos que pasáramos los Y sub B, estamos pasando directamente los F sub B, porque el modelo termodinámico está programado para que cualquier variable que pasemos de ya sea flujo, concentración, número de moles, etcétera, etcétera, renormaliza. Es decir, ¿qué hace? Dentro de la programación, divide cada uno de los F sub i, por ejemplo, FA, por la sumatoria de FA, FB y FC. Es decir, lo renormaliza, encuentra la composición y así calcula. Es decir, que no nos debemos molestar por pasar aquí Y sub A, Y sub B y Y sub C. Espero que se haya entendido lo que acabo de explicar. Directamente pasan la variable F sub i. Bien, el volumen, para el inciso D, entonces, el volumen molar de mezcla lo definen haciendo el llamado al modelo termodinámico, y a partir de ahí el desarrollo es exactamente lo mismo. Entonces no tiene sentido que nos detengamos más que esto para lo que es el inciso D, es decir, lo que estaba mostrando recién, el volumen molar de mezcla deben, en lugar de definirlo de esta manera, hacen el llamado al modelo termodinámico y a partir de ahí repiten todo el cálculo porque es exactamente lo mismo. Bien. Consulta. Si subo el video, sí, quédense tranquilos porque voy a subir el video. Me plantean que en algunos casos, este, por una cuestión del servicio de comunicación de Internet, que anduvo lento. Bien, quédense tranquilos que el video fue grabado, en algún momento lo compagino y lo cargo, y les voy a estar pasando esa info. Bien. Ok. Y para terminar, ¿sí? La idea mía, digamos, no fue un poco lo que planteé al comienzo, porque quería darle tiempo para resolver. Lo que vamos a hacer ahora, cuando termine de explicar el ejercicio, o sea, ya está todo explicado, quiero agregar nada más que algunos comentarios. Los voy a dejar para que ustedes resuelvan. Por favor, resuélvanlo para mañana, al comienzo de la clase, a las 18 horas. Me formulan, vamos a tomarnos 5 o 10 minutos para formularme todas las dudas que ustedes tengan, problemas que se hayan encontrado en el planteo. Lo ideal sería que todos lleguen al resultado, los resultados los tienen, los pueden cotejar, y me hagan todas las consultas que ustedes consideren. Si alguien no logra obtener la resolución, quizás en algún intermedio que deje para resolver con los ejercicios que vamos a seguir mañana, me pueden compartir pantalla y me van mostrando, y por ahí yo los puedo ir orientando a dónde puede llegar a estar el problema. Espero que eso no suceda, y que mañana todos arranquemos ya con los resultados puestos. El comentario que quería hacerles para ya cerrar la clase de hoy
es lo que acabamos de ver, ¿es un ejercicio de diseño? ¿Diseñé un reactor? Es la pregunta. Me adelanto, todos los ejercicios que vamos a hacer no van a ser siempre de ejercicios de diseño. Tendríamos primero que ponernos de acuerdo en qué consiste o qué es el diseño, qué entendemos por diseño. Por ahí la palabra diseño de un reactor es, digamos, multidisciplinaria. Entonces diseñar un reactor, nosotros lo estamos haciendo desde el punto de vista químico, después necesitaremos una componente mecánica para que nos ayude a calcular resistencia de materiales y hacer los cálculos de espesores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, eh, Puede haber, digamos, eh, otras disciplinas que intervienen en el diseño, y nosotros, cuando hablamos de diseño, siempre vamos a hablar en términos del punto de vista químico. Esto significa poder entender qué está pasando dentro del reactor y poder explicarlo, poder explicar el fenómeno desde el punto de vista químico. Eso es un poco lo que, cuando nos refiramos a diseño, cuando hablemos de diseño en IRQ, es lo que vamos a buscar. Eso por un lado. Y no todos los ejercicios van a ser de diseño, es decir, no siempre vamos a hablar en términos de encontrar el volumen para lograr tal cosa. Eh, Hay otros ejercicios, nosotros lo que procuramos es generar herramientas, es decir, formarlos a ustedes con un determinado número de herramientas como para que después, en diferentes realidades, puedan encontrarse con elementos de decisión, elementos de juicios, para poder entender y de alguna manera poder tomar alguna decisión si esa es la necesidad, sobre el funcionamiento, la operación, el servicio del reactor, poder entender cómo funciona. Entonces no siempre es diseñar, sino también entender la operación. Entonces por ahí pueden encontrarse con ejercicios que dicen, pero esto no tiene nada que ver con el diseño, y efectivamente, digamos, puede de que no estemos buscando eso, sino entender alguna otra eh, necesidad o herramienta que nos ayude a nosotros, a adoptar algún criterio de decisión frente a un fenómeno. Esto es el cierre que yo quería dar por hoy. Yo ahora los dejo trabajando, ustedes pueden continuar trabajando y todas las limitaciones me las planteen mañana. Tengo ahí un chat, ya me fijo cuál es la consulta. Eh, Bien, tengo una consulta. ¿Se puede expresar RA, RB y RC con respecto a la concentración de B en vez de la concentración de A? Bien. ¿Puedo usar la concentración de la especie B para definir la velocidad de reacción? Velocidad de reacción. Aquí. La ley de velocidad, tal como está expresado en el enunciado, dice que es de primer orden. Aquí tenemos un único reactivo y tal como está formulado en la expresión cinética, se refiere a primer orden con respecto al reactivo, no con respecto al producto. O sea, el seguimiento de una velocidad de reacción se ajusta. Quien hizo la investigación y ha estado trabajando en la parte experimental, lo que ha hecho es hacer un seguimiento del reactivo en función del tiempo, por ejemplo, y propuso un modelo cinético y ajustó a esa experiencia. Eh, Esto no significa que siempre el seguimiento se haga con respecto a un reactivo, muchas veces se puede hacer con respecto a productos o incluso con respecto a la presión total del sistema. Hay ajustes cinéticos en fase gaseosa que se hacen con respecto a haciendo un seguimiento de la presión del sistema. La ley cinética aquí, de la única manera que puede plantearse, tal como está formulada, es con respecto al reactivo A. Entonces, no puede expresarse la concentración de B, no debe expresarse la concentración de B
en la ley cinética. Tal como está formulada, la ley cinética es este producto de K por una función de la concentración, en este caso la concentración de A. ¿Está bien? Bien. Es lo mismo usar F minúscula o F mayúscula, como está en el libro. Bueno, perdón, porque yo estoy acostumbrado a utilizar F mayúscula, pero ustedes traen la escuela de integración 3, y en integración 3 creo que los flujos molares lo ven con, o sea, están acostumbrados a verlo con F minúscula. Es digamos, una cuestión de cómo defino yo la variable. La verdad que estamos acostumbrados a utilizar F, podría ser cualquier otra letra del abecedario, incluso del alfabeto griego. Si a alguien no le gusta utilizar F, puede usar en cualquier otra letra. Y el uso de mayúscula o minúscula, cuando yo pedí perdón era en este sentido. Yo estoy acostumbrado a utilizarlo en mayúscula, pero sé que ustedes siempre están acostumbrados a identificarlo con F minúscula. Así que a los fines prácticos de cómo resolverlo, utilizan F minúscula sin problema. A mí me van a ver, todos los ejercicios los tengo resueltos con F mayúscula. Es una forma de identificar la variable, con eso no se hagan problema. Ustedes identifíquenla como se sientan cómodos. Me dicen, entonces en el ejercicio siempre nos va a aclarar con respecto a qué especie está referida la ley de velocidad. Puede que sí o puede que no. ¿Qué significa esto? Este es un caso, por ejemplo, que de acuerdo al enunciado, no está exactamente referido. La ecuación cinética es de primer orden. Simplemente dice eso. La ecuación cinética es de primer orden. Cuando no aclare lo contrario, siempre la ecuación cinética es con respecto al reactivo o a los reactivos. El hecho de que sea de primer orden, ya en nuestra cabeza tenemos que tener presente de que hay un coeficiente, hay un coeficiente, una potencia que afecta a la concentración, una potencia que es de 1, unitaria. Eso significa que sea de primer orden. Y en este caso en particular, donde tenemos un único reactivo al que llamamos A, que es la fosfina, entonces la concentración va a ser la concentración de A o de fosfina elevado al coeficiente, elevado a la potencia unitaria. Fíjense también que por la definición de reacción elemental, evidentemente esta no es una reacción elemental, porque el hecho de haber sido elemental hubiera significado de que la potencia que afecta a la concentración hubiese sido un 4. Acá es unitaria. Entonces, si no se aclara nada, siempre la ley cinética tiene que ser o con respecto a uno o a varios reactivos, ¿sí? Pero no a los productos. A menos que sea una reacción reversible. Entonces, ustedes tienen que haber visto en el teórico que las reacciones reversibles, la reacción directa está con respecto a los reactivos. Hago un paréntesis. Digamos, en reacciones reversibles, hablar de reactivo y de producto es un poco ambiguo, porque en una reacción reversible, ¿qué es reactivo y qué es producto? Nosotros estamos acostumbrados a definir reactivo lo que vemos a la izquierda de una ecuación química. Pero en una reacción reversible yo puedo alimentar las especies que están a la derecha de la ecuación química y mis reactivos pasarían a ser los que están a la derecha de la ecuación química. Y la reacción va a progresar hacia la izquierda. Entonces, ojo con eso, porque incluso hay ejercicios en donde voluntariamente se fuerza a este escenario para que ustedes se den cuenta que en reacciones reversibles no siempre podría llegar a alimentar las especies que estoy mostrando a la izquierda. Entonces, lo que estoy acostumbrado a ver en una ecuación química, que son los productos a la derecha, puede estar alimentando productos. Y lo que quiero obtener es lo que veo a la izquierda como reactivo. Entonces, volviendo, ese es el paréntesis que quería hacer, digamos, volviendo al tema de reacciones reversibles, en reacciones reversibles la velocidad directa
está en función de las concentraciones de las especies que están a la izquierda de la ecuación química, generalmente adoptado como reactivo. Y la reacción inversa está en función de las concentraciones de las especies que están a la derecha de la ecuación química, generalmente asociado con productos de reacción. Bien, espero de que haya quedado claro este tema. En este caso particular, la ecuación es cinética es de primer orden, y como es irreversible, el único reactivo que tengo es A, entonces no hay de ninguna otra manera, puede ser función de la concentración de alguna otra especie que no sea A, porque el único reactivo que tenemos es A, y está elevado a la potencia unitaria porque es de primer orden, y multiplicado por su constante cinética, que recuerden que es la que establece la función con la temperatura, que aquí no se planteó ecuación de Arrhenius porque la temperatura se fijó en 650, y bueno, el producto de K por la concentración, en este caso de A, elevado a la potencia unitaria, es la ley de velocidad. Luego, cada especie tendrá su velocidad asociada. ¿Sí? O sea, a ver, para que quede claro, la ley de velocidad aquí es K por la concentración, en este caso de A, elevado a la potencia unitaria. Es de primer orden. Después, para la velocidad de cada una de las especies que participan en la reacción, la ley de velocidad la deben afectar, dijimos, por el signo, en principio, más o menos, de acuerdo a si es reactivo o producto, y por el coeficiente estequiométrico en el cual figura en la ecuación química. Bien. Es fundamental que se entienda esto, que quede claro, porque de esto sí va a ser el denominador común a todos los ejercicios. Siempre vamos a pasar por una etapa de definir las velocidades de reacción, y cuando sean reacciones múltiples, serán reacciones netas de reacción. Por lo cual hay que hacer la sumatoria de todas las velocidades de reacción en la que participa la especie, y eso tiene que quedar muy claro. Es fundamental. Fíjense que esto marca el comienzo del ejercicio, entonces hasta esta instancia no podemos tener error, si no ya fallamos digamos, en la definición del problema. Todas las consultas en cuanto a la cinética es necesario que las hagan. No debo despejar todas las dudas, eso tiene que quedar claro, de cómo formularlo. Es fundamental que se entienda. Así que no teman en consultar, en preguntar respecto a eso. Tocamos el tema de volumen molar de mezcla, digamos que hice mención en la pasada. Tengan en cuenta, es muy importante, cuando hablamos de volumen molar de mezcla, es muy común, esto hago hincapié porque son los errores que yo, digamos, de las correcciones de exámenes, noto, digamos, y por eso hago hincapié para que se entienda bien, la diferencia entre volumen molar de mezcla y volumen de reactor. Porque al hablar de volumen, ¿sí?, parece que todo es lo mismo o se confunde. En la concentración, cuando utilizamos la expresión de la concentración C sub I igual a la fracción molar Y o X sub I dividido el volumen molar de mezcla, ese volumen molar de mezcla no es el volumen de reactor, estamos hablando de variables diferentes. El volumen molar de mezcla es moles por unidad de volumen, y el volumen de reactor es unidad de volumen. Son cosas diferentes, pero como se mencionan o se nombran de alguna manera parecidas, se confunden. Entonces muchas veces en la expresión de la concentración utilizan el volumen del reactor, que en algunos casos puede no llegar a estar mal, ya vamos a ver cuando avancemos. A veces puede definirse con respecto al volumen, pero en realidad es una expresión resultante de un análisis derivado del volumen molar de mezcla, pero no es que la concentración se puede definir como la fracción molar dividido el volumen del reactor. Eso estaría mal. Entonces, por favor, eso entiéndanlo, la diferencia entre esas dos variables.